Pues gracias al Creador que ya estamos en jueves. Los días jueves es costumbre en el pueblo de Israel estudiar la Parashá. Y nosotros, pues además de la Parashá, agregamos la Mishnah. Entonces realmente esta clase que damos los días jueves, hoy pues Baruch Hashem, por muchas cosas que Hashem quiso, no hubo clase de mujeres. La vamos a reprogramar con el favor de Hashem. Pero de alguna manera lo que sí es de que tenemos Parashá la semana y tenemos Mishnah. Hoy vamos a ver dos Mishnayot, la Mishnah 4 y parte de la 5. Y esta semana nos toca estudiar lo que es la Parashá Vayera. Vayera, digamos que Lech Lecha termina en el momento en que Hashem le dice a Abraham que se circuncide. Y es donde hace el pacto con Abraham, que es ese pacto de las partes también. Y de alguna manera lo que viene es la circuncisión. Y esta parasha inicia en ese momento en donde está Abraham en el tercer día de la circuncisión, que es el día más doloroso, el día más fuerte. Pero sin embargo Abraham se levanta con la misma fuerza para hacer su hospitalidad. Está buscando si hay viajeros que vengan en el desierto para darles de comer, proveerles. Y entonces es cuando en ese momento se le manifiesta a Hashem y Hashem empieza a hablar con Abraham. Y dice Hashem, ¿acaso no le voy a decir a mi siervo Abraham lo que estoy por hacer? Y entre las cosas que está por hacer es de que va a traer un juicio sobre Sedom y sobre Amorá. En ese caso, digamos que Sedom y Amorá pues representan esos lugares donde las leyes universales dejaron de guardarse, pero también es allí donde habitaba Lot, el sobrino de Abraham. Entonces una de las cosas que vemos y estudiamos el día de ayer es que Abraham se pone en la brecha y le dice a Hashem, ¿qué tal que en esas ciudades hay 50 justos? Y Hashem dice, por los 50 justos que no las destruiré. Y dice otra vez a Abraham, pero mi señor, ¿qué tal que hay 45? Por los 45 no la destruyo. Perdone mi señor, ¿y si hay 40? Por los 40 no la destruyo. Disculpe otra vez mi señor que sigo hablando, pero ¿qué tal que hay 30? Por los 30 que tampoco destruyo. Perdone mi señor que siga insistiendo, pero ¿qué tal que hay 20? Por los 20. Discúlpeme otra vez mi señor, es la última vez que hablo, pero ¿qué tal que solamente hay 10? Por los 10 no la destruyo. Y entonces ahí se queda callado Abraham, ya no dice más. Y entonces de ahí se aprende que donde hay un grupo de 10 varones mayores de 13 años que hacen plegaria, digamos que es allí precisamente en donde la presencia divina se manifiesta. Una comunidad es a partir de 10 personas. Y es ahí donde sí o sí Hashem se manifiesta, la presencia divina está presente. Por eso el pueblo de Israel tiene esta costumbre de rezar en Minyan. Porque cuando hay Minyan, cuando hay 10 varones mayores de 13 años, Hashem se revela ahí en medio de ellos. Sin embargo, Abraham no se queda tranquilo. Abraham dice, lejos esté de ti juzgar al justo junto con el transgresor. Y es allí, en ese sentido, donde cubre a Lot, su sobrino. Y bueno, pues por su lado, Lot, de alguna manera, va
a también hacer esa parte de la hospitalidad que aprende de Abraham, y es esa hospitalidad la que salva a Lot realmente, que aprendió algo de Abraham. Sin embargo, en este mismo proceso también, dentro de las cosas que vamos a ver es que Abraham quiere que lleguen esos viajeros. Y está mirando hacia un lado, hacia el otro, y no viene nadie. ¿Por qué? Porque Hashem determinó que no iba a viajar nadie ese día, porque estaba convaleciente Abraham. Y entonces estaba tan afligido Abraham que por esa razón, digamos que Hashem permite que 3 viajeros lleguen. Pero resulta que esos 3 viajeros no eran 3 viajeros. Abraham no sabía, para Abraham eran personas, pero en realidad eran 3 ángeles. Era el ángel Rafael, el ángel Gabriel y el ángel Mijael. El ángel Rafael iba a sanar a Abraham por la circuncisión y a Sara para que tuviese hijos. Se dice que Sara no tenía matriz. Sara, digamos que nunca supo la costumbre de las mujeres. Y entonces el ángel Rafael va y le hace una matriz a Sara y sana a Abraham. El ángel Mijael es el mensajero del Creador, bendito es. Fue a dar el mensaje de que Sara iba a dar hijos el siguiente año. Y el ángel Gabriel es el del juicio. El ángel Gabriel iba a juzgar a Sedón y Amorá. Entonces digamos que no se da cuenta Abraham, ve que llegan y entonces igualmente el mismo proceso de limpiarlos, de darles de comer y agarrar lo mejor de lo que tenían, digamos que en sus tiendas, leche y demás, les da a los ángeles no comen. Pero en ese momento comen los ángeles, ¿por qué razón? Por Abraham. Y entonces de esa manera digamos que algo importante e interesante que pasa en esta parasha es que está hablando Hashem con Abraham y de repente dice Abraham a Hashem, discúlpame, pero es que llegaron visitas. Voy a atender a las visitas. Y entonces preguntan los sabios, ¿qué es más importante, hablar con Hashem o atender a las visitas? Uno puede decir hablar con Hashem. Pero entonces, ¿por qué Abraham deja a Hashem diciendo así como, Hashem, perdón, sé que quieres seguir platicando, luego platicamos, llegaron visitas, voy a atender las visitas? Entonces, durante algún tiempo eso genera una discusión entre los sabios. ¿Por qué Abraham deja a Hashem ahí en stand-by, esperando, y atiende las visitas? Y es parte de lo que vamos a explicar. Ahorita estoy dejando muchos puntos sueltos para que ahorita expliquemos muchas de estas cosas. Ese es un punto. Lo otro es de que cuando Sara escucha que va a ser mamá el próximo año, se empieza a reír y dice a sí misma, ¿acaso mi esposo siendo viejo me va a dar alegría? Abraham tenía 100 años, ella tenía 90. Y entonces, en cierta manera, ella se expresa de su esposo como un viejo. Y le dice a Hashem, ¿por qué se rió Sara? Y va Abraham y le pregunta a Sara, ¿por qué te has reído? Dice, porque tuve temor. Como yo siendo vieja voy a dar luz. Cambió la información. Y entonces la Torah nos viene a decir qué fue lo que realmente dijo y luego cómo cambió la información. Y lo más interesante es que Hashem no desmiente a Sara. ¿Por qué? ¿Acaso se puede decir mentiras? Y ahí vamos a entender en qué momentos porque aquí realmente se dijo una mentira. Y hay que entender por qué razón se dijo una mentira. Y ahí se va a entender que la mentira no es que sea algo permitido por Hashem o permisible, no. Porque se dice que Hashem es la verdad. Y la mentira es la contraparte de Hashem, es decir, Hashem no odia la mentira. Pero la pregunta es, si Hashem no odia la mentira y representa la verdad, ¿por qué no desmintió a Sara? De hecho, vamos a ver que hacia allá va a caminar ello. Entonces, ahorita dejamos ahí pendiente el punto. Posterior a ello, vemos que finalmente viene el juicio sobre Sedón y Amorá. Lot escapa con su esposa, sus 3 hijas, les dice a sus yernos también, pero sus yernos no desean escapar. No le creen, entonces finalmente nada más es Lot con sus 2 hijas y su esposa. Pero hay una cuestión que le dijo el ángel Gabriel a Lot. Van a ir
caminando hacia adelante, no miren atrás. La esposa de Lot voltea a ver atrás y se vuelve una estatua de sal. ¿Qué significa? ¿Por qué no pueden mirar atrás? Posteriormente ellos tienen que llegar a Zoar, pero al final no llegan a Zoar porque tienen temor de que también esa ciudad sea destruida, y entonces finalmente se van a aislar a una cueva, al grado que las hijas piensan que son los únicos habitantes de todo el planeta. Y ahí hacen una de las cosas que también genera cierta cuestión, digamos que alarmante, ¿no? Que las hijas se acuestan con el padre. Pero aquí no las hacen en un plan de lujuria, sino más bien ellas piensan que son los últimos habitantes del planeta, y entonces la mayor le dice a la menor: vamos a embriagar a nuestro padre para acostarnos con él y tener descendencia, porque si no la vida va a extinguirse. Eso fue lo que las motivó a la mayor. La mayor es la que primero se acuesta con Lot, posteriormente es la menor, y de ahí surgen dos pueblos: el pueblo de Moab, que es el que vamos a ver, de Amón y de Moab. Amón, por un lado, digamos que es un pueblo que las chispas no se rescatan, pero de Moab sí. De Moab surgen, digamos que el gigante Goliat, y también por otro lado viene Ruth, la que va a hacer conversión y que va a ser la bisabuelita del rey David. Y entonces ver también esa parte, ¿no? Cómo de un incesto puede rescatarse algo muy grande. Entonces también entender ahí por qué es esto así. Posteriormente sabemos que viene la parte donde Sara permite que de alguna manera vemos que en la parashá pasada permite Sara que Abraham esté con Agar para tener descendencia, y cuando ella suelta esto es cuando viene ahora la promesa de que ella se va a embarazar, porque dejó de estar afligida porque su esposo no tenía descendencia. Pero vemos que finalmente no fue así, porque Agar le enseña las mismas costumbres a Ismael, y finalmente Ismael se vuelve hacia la idolatría de Egipto, y al igual que Agar. Y entonces finalmente cuando nace Isaac, vamos a ver que Sara, una de las pruebas fuertes para Abraham es que le dice que corra a Agar con Ismael. Y entonces ahí se aflige mucho Abraham y le dice a Shem: hazle caso a tu esposa. Otra cosa también muy grande, ¿no? O sea, cómo después, entre esa aflicción, dice ahora Shem a Sara: hazle caso. Perdón, Abraham, hazle caso a Sara, porque ella también es profeta. Aunado a ello, digamos que crece Isaac y llega un momento en donde le dice a Shem a Abraham: entrégame a tu hijo, a tu único. A ver, Hashem, antes me hiciste una promesa, que si mi descendencia iba a ser tan grande que si podía contar las estrellas de los cielos, así iba a ser mi descendencia. Ahora me pides que mate a Isaac. ¿De qué se trata? Algo ilógico. Y digamos que con la quedad de Isaac es donde va a terminar la parasha de la semana. Entonces ahí hay varios puntos que vamos ahorita a tratar de discutir, no a profundidad, pero sí de alguna manera ideas muy, muy importantes de todo ello. Entonces nos preparamos con el favor de Hashem. Beshem Hashem Naseben Asliach, Beshem Hashem Naseben Asliach, Beshem Hashem Naseben Asliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Comenzamos con alegría. Popurrí Breslev. La 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 la. Gracias Hashem por todo lo que nos da. Gracias Hashem por todo lo que no nos da. Hey. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai lai lai. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai lai lai. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Ay, 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 Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor.
es siempre bueno, bueno y benefactor. ¡Hey! Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas gracias, Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Qué bueno es Hashem, qué bueno es Hashem, qué bueno es Hashem. Cuán bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem. Muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas gracias, Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Lo que pasó, lo esencial es empezar de nuevo. ¡Ey! Lo que pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Ay, Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. ¡Hey! Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. ¡Hey! Si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. O emuná, o geinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Ey, emuná, o geinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Gracias Hashem por todo lo que nos da. Baruch Hashem, pues dejó de transmitirse. Hashem así quiere, quizá. Estamos grabando de todas maneras. Entonces, bueno, regresando a la parashá. Entonces vemos que Abraham se circuncida. Viene el día más doloroso y él, sin importar el dolor, sin importar todo lo que él está sintiendo, él sigue haciendo bondad. Abre su tienda esperando viajeros, atiende a los ángeles. Y entonces aquí vemos una cuestión. Lo más impresionante es que Abraham no recibió la Torá. Abraham fue el primero que tuvo un contacto con Hashem. Después de Adán, por supuesto, después de Adán, pues sabemos que sus hijos, Hanoch, Metushelach, Noach. Pero posteriormente se pierde, digamos que ello, y es Abraham el que va a iniciar esta búsqueda en Ur de los Caldeos, donde Ur de los Caldeos es un lugar de idolatría tremendo. O sea, es más, la familia de Abraham eran idólatras, hacían ídolos. Su padre ahí estaba de noche fundiendo metales, haciendo ídolos, y entonces la gente iba a la casa de Abraham para ver cuál era la novedad.
ese es el nuevo ídolo. ¿Y cómo se le sirve? Este ídolo se le sirve así, ese se le sirve así. Y entonces de alguna manera digamos que Abraham crece en ese ámbito. Entonces de aquí ya vemos una cosa extraña. Alguien que está sumido en la idolatría, que está sumido en la oscuridad de alguna manera. Además, Ur de los Caldeos era reinado por el rey Nimrod. El rey Nimrod era un hombre que se consideraba él a sí mismo Dios. ¿Hasta qué grado? Al grado de que él hizo la torre de Babel. Y hace la torre de Babel y él dice, voy a hacer una torre tan grande que voy a llegar a la cúspide y ahí voy a hacer cara a cara a Dios, voy a sacar mi arco, mi flecha y voy a matar a Dios. Y yo voy a ser Dios, el único. A raíz de esto Hashem dice, esa es una parashot bastante atrás, va a decir ahí, Hashem, ¿acaso no voy a hacer nada? ¿Permitiré que esta humanidad prospere de esa manera? Y entonces vemos que Hashem lo que hace es confundirlos. Ahí crean las 70 lenguas. Y ahí es donde se crean los idiomas. De manera que ya no lograron terminar la obra. Pero ahí era el rey Nimrod que se siente Dios. Sabemos que Abraham también fue castigado en la hoguera porque él no reconoció al rey Nimrod como Dios. Pero entonces, aún así, ante esas circunstancias, cuando le pregunta a su padre, hay quien dice que 3, hay quien dice que 5 años, pero era muy pequeño, era un niño, y le dice, papá, de todos los dioses que tienes aquí, ¿cuál es el Dios más poderoso? Y dice su padre, el Todopoderoso, el uno y único. ¿Y dónde está, padre? No lo tenemos aquí, porque nadie lo ha visto, nadie lo conoce. Y entonces dice que Abraham en ese momento dijo, yo lo voy a encontrar, yo voy a creer en él y yo voy a tener una relación con él. Y entonces su vida empieza a tratar de buscar cómo conectarse con ese creador que es desconocido. Y es ahí donde precisamente, digamos que él dice, seguramente es el sol. Y entonces empieza a generar como una especie de idolatría hacia el sol, pero de repente se hizo de noche. No tiene dominio. Entonces, si es todopoderoso, no puede no dominar en la noche. Y entonces surge la luna. Entonces la luna, pero al día siguiente el sol. No, estos son servidores. Y él empieza a observar la naturaleza y empieza a darse cuenta que la naturaleza seguía un orden mayor. De manera que dijo, no, todo eso que es en la naturaleza sirve a algo más grande. Y él genera esta fe a partir de observar, a partir de cuestionarse todo lo que está a su alrededor, hasta que finalmente, digamos, que a Hashem se le revela, hace el pacto, y ahí es donde una de las cosas que pide Hashem es que se circuncide. Circuncida a Ismael también, y ahí inicia nuestra parasha, el tercer día, el día más doloroso, para indicarnos que Abraham, aquel que él tuvo ese contacto con Hashem y que le creyó, le fue contado como justicia. Y entonces Abraham, una de las cosas muy interesantes que se dice de él es que fue el primero que cumplió la Torá. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo Abraham fue el primero que cumplió la Torá si la Torá no había sido entregada? ¿Cómo explicamos eso? Entonces, en realidad no, como tal no cumplió la Torá. No tenía los 613 preceptos con los 7 rabínicos, no tenía esos preceptos. Se dice que él cumplió la Torá porque él tuvo fe en Hashem. La emuná shlema, la fe completa en el Creador, es equivalente a cumplir con toda la Torá. Toda la Torá fue hecha para tener fe, emuná shlema. Y entonces, como eso es lo que alcanza a Abraham, entonces le es considerado como justicia, dice allí, por su emuná. Y deja de ser un siervo de Hashem para convertirse en un amigo de Hashem. Y entonces ahora vemos que Hashem habla con Abraham. O sea, ¿cómo inicia la parashá hablando Hashem con Abraham? Lo vemos en Moshe, pero hay una preparación, Moshe muy particular. Era de los levitas. Pero aquí Abraham, alguien que vino de Ur de los Caldeos, que él solito empezó a cuestionarse y finalmente se conecta con Dios, genera una relación muy profunda con el Creador. Y la pregunta de los sabios es, ¿qué fue lo que hizo que pudiese tener esa relación tan apegada a Abraham con Hashem? La respuesta es la bondad. Abraham
No cuestionaba si las personas eran dignas o no. A ver, espérate, antes de que entres a mi tienda, ¿crees en Hashem? No, podía llegar alguien que creyera otra cosa diferente, paganos inclusive. Y él no se ponía a cuestionarlos si eran paganos o no eran paganos. Él simplemente abría la tienda, los recibía como huéspedes, los alimentaba, y cuando llegaba el momento en que ya estaban bien comiditos, bien descansaditos, le preguntaban a las personas, ¿cuánto te debo, Abraham? Y les daba cantidades exuberantes. No, pues, ¿me quieres pagar? Pues bueno, mira, estamos en el desierto, aquí no hay todo lo que consumiste, entonces te va a salir, pues mira, vamos a dejarlo en, ¿qué te parece? $5,000. ¿De dónde voy a sacar $5,000? No tienes. No te preocupes, solo dale gracias al dueño de todo. Pues preséntamelo. Entonces ya se dirigía, no, mira, repite después de mí. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Salvador del universo, quien de lo suyo hemos comido, quien con su misericordia nos ha dado todo esto, que lo que sobre sea de bendición. Ya ese amén y listo, ya cumpliste. Y así a cada persona que llegaba, no importaba qué creyera. Abraham recibía a todos con amor, con bondad, los alimentaba, los fortalecía. Y vemos esto, que el amor era genuino, por eso viene la parashá a decirnos cómo defiende a la gente de Sedón y Amorá. Y los defiende ¿por qué? Porque Él es bondad, porque Él ama la creación de Hashem. Y entonces precisamente esa es una de las razones que aquí nos da el secreto Abraham. ¿Quieres tener una relación con Dios? Sé bondadoso, deja de pensar en ti, preocúpate por los demás. ¿Quieres tener un paraíso en tu hogar? Preocúpense el uno por el otro, el esposo por la esposa por el esposo, los hijos por los padres, o sea, salgamos de nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña Abraham. ¿A qué grado? Al grado que aunque estés enfermo y te duela, no lo dejes de hacer. La bondad lo haces aunque estés enfermo. Por eso nos enseña Abraham que aún así el tercer día, el más doloroso de su circuncisión, él no se negó a hacer bondad. Y entonces por eso Hashem le habla, por eso tiene esa relación tan cercana con Hashem. Porque no solo tiene emuná, vive en un bitajón, en esa confianza de que el Creador es la fuente de todo. Y vive realmente cada día sabiendo eso. Por eso actúa en bondad. Y decíamos el día de ayer, nosotros no nos vamos a quedar como Benay Noah. Benay Noah fue el escalón de hace años atrás. Ahorita ya es momento de que seamos un Ben Abraham, un hijo de Abraham, que empecemos a ver el bien. Y así como Abraham en su momento pidió por Sedón, por Amorá, también nosotros somos llamados a lo mismo. Hay problemas en tu familia, pide por tu familia, ponlos delante de Hashem. Hay problemas en tu ciudad, pide por los de tu ciudad. O sea, aquí Abraham pidió por los malvados. Eso le agradó a Hashem. Se preocupa por mi creación, ama mi creación. La bondad es que entiendas que no eres juez. Vienes también a emular a Dios, a hacer de este mundo un mejor lugar. Ese, digamos, es uno de los primeros mensajes. El segundo mensaje que inmediatamente después nos viene a mostrar aquí la Torah es el evento de Sara. Sara dice una cosa, después cuando le pregunta a Abraham le dice otra cosa, y entonces la pregunta es ¿por qué mintió Sara? Número uno, entendió que iba a lastimar a Abraham. Abraham pudo haberse sentido mal de haberle dicho que era viejo, que cómo era posible que él iba a poder tener hijos. Y entonces ella cambia la palabra porque recapacita que no era correcto como se había expresado. Entonces, no mintió, sino más bien en el primer momento, digamos que fue su impulso. Tuvo ahí una pequeña duda, pero precisamente por eso le dice a Hashem, ¿por qué dudó? ¿Por qué dudó Abraham? Ahora, como dudó, su hijo se va a llamar Isaac. ¿Y qué significa Isaac? Risa, ¿no? Porque se rió Sara. Entonces, ¿crees que no confías en mí? Pues ahora te vas a reír todos los días viendo a Isaac. Que te des cuenta que yo soy un
Dios de pactos, un Dios de promesas. Si yo dije que se va a hacer algo, se hace. No depende de ti, no depende de nadie. Ahí está la prueba. En ese momento preguntan los ángeles, ¿y dónde está tu esposa? ¿Por qué Sara se escondió? Dicen los sabios, porque le vino la costumbre de las mujeres. Por eso es que no sale a recibir a los hombres. Debe entender de que en ese momento el ángel Rafael la sanó, le dio una matriz y empezó la costumbre de las mujeres en ella. Posteriormente vemos que se va a embarazar. Entonces, ahora bien, ¿por qué Hashem no la desmiente? Una explicación podría ser porque se arrepintió después Sara de lo que dijo. Pero hay otra explicación. Porque Hashem ama la paz. Uno de los nombres de Hashem es Shalom. Y entonces cuando es por la paz, puedes mentir. Ejemplo, Aarón a Cohen. Dos esposos se pelearon. Y entonces iba Aarón con la esposa. Sabes, vi a tu esposo, está muy triste porque se enojó contigo. Y tiene tanta vergüenza que no sabe cómo disculparse contigo. Pero está muy afligido porque pelearon. Entonces ya la mujer, ay, mi esposito. Ah, yo también lo amo, yo también estoy afligido. Y entonces ahora iba con el esposo. Aarón y le decía, ¿qué crees? Tu esposa está muy afligida. Está llore y llore inconsolablemente porque no sabe ni por qué se enojó contigo. Está tan avergonzada que no sabe cómo pedirte disculpas. Ay, mi esposita. Y entonces cuando volvieron a encontrarse, corrían a abrazarse uno al otro. La realidad es que Aarón les mentía a los dos. Y no recibió castigo. Porque la mentira solamente se permite cuando es por la paz. Y más cuando es por la paz entre esposos. ¿Qué quiere decir con esto, Aarón? El varón puede mentir diciendo que todo está bien para no afligir a su esposa. Y ahora sí que recluirse con Hashem, no decir Hashem, mándame el sustento, mándame lo que necesite, pero eso es para que no aflija a la esposa. Pero solamente en caso de que eso genere un problema en la familia. Porque sí vemos que hay veces que cuando el dinero falta, hay muchos problemas en el hogar. Pero es precisamente porque la mujer se empieza a preocupar. Y ahí es donde nos enseña precisamente Aarón que para evitar esos problemas lo mejor es mentir, decir, no, todo está bien. Aunque sabemos que no, pero es para la paz de nuestro hogar. Solamente para la paz del hogar es que se permite. Porque de ahí en fuera, en ninguna otra parte del Tanaj, de la Torah, alguien miente. Solamente cuando se habla de la paz entre esposos. Ahí es el único lugar. Entonces, eso es ahí donde se permite. Decir que la mentira es verdad es mentira, y eso te desconecta del Creador. Solamente cuando es por el Shalom Bait, la paz en el hogar. Solamente es la única manera. De ahí en fuera, cualquier otra mentira es abominación para el santo bendito Él. Te aclaro esto porque es importante saber que en el matrimonio eso nos habla de una tolerancia. Eso nos habla de tener cierta disposición. Y entonces vemos que al final Abraham nunca se enteró de que le dijo Sara viejo. ¿Cómo que estoy viejo? Yo no estoy viejo, ¿no? No, en esa época estaban más fornidos, o sea, ni se veía la edad. De hecho, Abraham es el que hizo plegaria para pedirle al santo bendito Él que envejeciéramos. Gracias a Abraham nos volvemos viejitos, nos salen canas. ¿Por qué? Porque cuando creció Isaac y Abraham, los dos eran igualitos. Llegaban con Isaac y le decían, oye Abraham, no, yo soy Isaac. Iban con Abraham, oye Isaac, no, yo soy Abraham. No había diferencia entre padre e hijo. Y entonces reza Abraham para que entre la vejez. Y es a partir de ahí donde se genera la vejez. Después Jacob también hizo un rezo. Antes la gente estornudaba y se moría. Entregaba su alma, ¿no? ¡Shu! Ya, se iba. Y entonces dice Jacob, por favor, Hashem, que podamos saber en qué momento se acercan nuestros días. Y gracias a Jacob nos enfermamos. Ya cuando las personas se empiezan a enfermar,
en la edad ya avanzada, es porque ya es el momento en que Hashem está preparando para que parte esa persona. Y de ahí es que viene la costumbre de decir salud. ¿Por qué se dice salud? O Jaim Tobim, buena vida, pues precisamente porque antes la gente se moría cuando estornudaba. Entonces decimos que Hashem te dé más salud, más vida, vida buena. Entonces, Baruch Hashem, digamos que Abraham entonces viene siendo esa parte que nos enseña a elegir el bien, a hacer la bondad siempre. Posteriormente vamos a ver que cuando pide por Lot, pues esa parte precisamente de saber que Hashem ama a todos. Por un lado le preocupa a Lot, a pesar de que lo que hizo Lot, que no fue un buen sobrino, pero aún así se preocupa por él. Y entonces por su lado Lot sale y su esposa voltea a ver atrás, y la pregunta es, ¿por qué Hashem no quería que voltearan atrás? De entrada, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando tú haces un cambio en tu vida, se te dice que no mires atrás, ¿no? ¿Por qué? Para no volver a hacer lo mismo. Exacto. Exacto, digamos que pues también para que no te caigas, ¿no? Porque si vas para atrás y vas caminando, pues te vas a caer, ¿no? Pero aquí en ese caso, o sea, el hecho de que ella miró para atrás es que añoró algo de su pasado. Sintió feo por su De alguna manera, digamos que no estaba dispuesta a cambiar. Y entonces ahí viene una enseñanza muy profunda. Una vez que avanzas, no mires atrás. Porque si miras atrás te vas a arrepentir y vas a frenar ese crecimiento que ya estás iniciando. No mirar atrás. Esa es la moraleja para cambiar. O más bien el tip para cambiar. Una vez que inicias el cambio, ya no vuelvas atrás. Si volteas atrás de que no es que yo esto, yo el otro, vas a regresarte atrás. Y entonces vas a quedarte ahí como inmóvil. O sea, por eso se queda como una estatua. Ya no avanzó. Ahí se quedó, estancada. Y la sal de alguna manera es algo que se petrifica, ¿no? Se hace como piedra. Entonces de alguna manera van a entender que se quedó estancada, o sea, no quiso soltar su pasado. Eso es lo que significa ello, o sea, cuando tú cambies, olvídate del pasado. Como cantamos, Mashe Haya Haya, lo que pasó, pasó. Eso es la esposa de Lot volteando atrás. Entonces, en ese sentido, digamos que Lot es salvado porque cuando llega el ángel Gabriel, viene la gente del pueblo y le dice, por favor, saca a los visitantes para que los conozcamos. Preguntan los sabios. ¿A qué se refieren que saquen a los visitantes para que les conozcamos? Dice Rashi, querían violarlos. Porque el pueblo hacía eso. Los violaba, los mataban y les quitaban todo lo que tenían. O sea, no había temor de Dios en Sedón y Amorá. Por eso hubo un decreto de muerte sobre esos dos pueblos. La diferencia es Lot, que Lot hospeda a los ángeles. Y entonces, cuando llegan todo el pueblo y le dicen, por favor, entréganos a los hombres que entraron. Lo dice, por favor, hermanos míos, no hagan mal contra estos hombres santos. Si no nos los entregas, lo que pensamos hacerle a ellos, te lo haremos a ti también. Y entonces digamos que en ese momento Lot agarra a sus hijas y las saca. Imagínense esto que hizo Lot. Agarra a sus hijas y le dice, tomen a mis hijas, pero a esos hombres no les hagan nada. Los hombres estaban enfurecidos, que dijeron, no, ahora te vamos a hacer daño a todos, ninguno se va a salvar. Ahí es donde los ángeles, dice que estiran la mano y provoca ceguera a todos los que estaban allí. Y entonces, bueno, ya ahí se firma el decreto para el resto del pueblo, y entonces lo que sigue es la salida, ¿no? Y entonces, en esa salida, pues es donde se les dice, no volteen atrás. Entonces, si queremos cambios en nuestras vidas, tenemos que olvidarnos también del pasado. Esa es una regla, o sea, también eso es, o sea, si aquí la esposa de Lot no se olvidó del pasado, seguramente traía todavía resentimientos, enojos, ira. ¿Quieres realmente transformarte? Olvídate del pasado.
El pasado te va a petrificar, te va a hacer que te estanques, que no avances. Suéltate. Confía en Hashem. Abraham nos enseña que Hashem te muestra el camino. No tienes que saber a dónde vas. Eso se llama emuná. Eso se llama bitajón. Nunca le dijo a Hashem, ¿sabes que Abraham vas a ir a tal lado y te va a pasar eso y eso? No, vas a tal lado. Y la sufrió Abraham. Abraham tuvo más de 10 pruebas y las 10 las pasó. Por eso se dice el Dios de Abraham. Isaac fue probado también y se dice el Dios de Isaac. Jacob fue probado y también se dice el Dios de Jacob. Y el que tuvo cierta arrogancia fue el rey David. Dijo, Hashem, yo quiero que se diga también el Dios de David. Y dijo, está bien, te voy a probar. Y reprobó. Su primer examen, ¿quién fue? Bathsheba. Y cayó redondito con Bathsheba. La tomó. Por eso no se dice el Dios de David. Nos cuentos midrashes. No es confianza en ti, es confianza en Hashem. Y la emuná es que tú sepas que hay un camino donde tú no ves camino. Aquí en este caso, digamos que la esposa de Lot volteó a ver atrás porque no miraba camino adelante. Quiso basarse en su experiencia. Se nos enseña aquí que la emuná y la experiencia son dos cosas distintas, van en dirección contraria. Si tú te basas en la experiencia, le quitas poder al Creador. No significa que la experiencia no sea buena, pero no confíes completamente en tu experiencia, porque tu experiencia se basa en cómo tú ves la vida, bajo qué lente lo ves. Y no necesariamente como tú ves la vida es la forma correcta de vivir la vida. Porque tu forma de ver la vida depende dónde creciste, dónde naciste, o sea, el lejá, de tu tierra, de tu parentela, de todo tu entorno, de la persona que desarrollaste por los condicionamientos que viviste. Por eso tu experiencia no te puede guiar, porque está sesgada por cómo viviste la vida. Por esa razón es que la emuná es lo que nos viene a enseñar Abraham. Existe un creador, te ama, quiere lo mejor para ti, confía en él. Tómale la mano. El Benay Noach dice, ¿quién era Noach? El que iba de la mano de Dios. Hashem nos da la mano. En realidad nunca caminamos solo. Pero aquí lo importante es confiar en Hashem. Hashem quiere lo mejor para ti. Esa es la confianza. Y entonces en ese sentido, digamos que es lo que refleja esa parte de Lot y su esposa. Posteriormente vemos que caen en el incesto. Pero es porque ellas piensan que no hay más humanidad, que son los últimos habitantes del planeta. Y entonces una dice, hijo de mi padre, Moab, y otra le dice, hija de mi pueblo, Amón. Y entonces vemos que la más descarada pues la que le pone hijos de mi padre, ¿no? Y esa es la que elige Hashem para que de ahí nazca la chispa del Mashiach, de Moab. ¿Y Moab qué es? Es la chispa del Lot, la chispa perdida. O sea, al final de cuentas tuvo que venir un incesto, ¿por qué? Porque la esposa de Lot murió. La chispa de Lot tenía que ser rescatada. Y fue a través de una de sus hijas. No es que sea permitido, porque la Torah después no lo va a permitir. Pero en ese momento, de ese evento aparentemente trágico, nace el Mashiach y podemos entender por qué Abraham le rogó mucho a Hashem de qué tal que había 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Hashem, lejos esté de ti juzgar al justo junto con el malvado. Y salvó a Lot. Porque él se dio cuenta que en el mal hay un potencial muy grande. En el mal hay una potencial hacia la grandeza, porque el mal no existe. Abraham es el primero que se da cuenta que el mal no existe. El mal es un potencial que está ahí escondido, esperando ser descubierto. Y es por eso que de Moab va a venir esa chispa que a través de Ruth la Moabita va a entrar al pueblo de Israel, que al casarse con Boaz nace Obed. Obed se va a casar y va a dar como hijo a Yishai, y Yishai va a engendrar a David. Y es el rey David
la chispa del Mashiach, pero vino a través de algo de transgresión. ¿Por qué? Porque la mala inclinación ataca la pureza, pero la mala inclinación no ataca lo que es impuro. Hashem oculta sus almas más preciosas y elevadas en las personas impuras, y entendiendo por impuros aquellos que vienen de lo más bajo. Primera respuesta a incógnitas que pueden llegar a tener. ¿Por qué a veces tenemos hermanos, hijos o algún familiar que está muy sumido en la oscuridad, que hace cosas no buenas? Esa es la respuesta. Es un alma muy elevada, pero necesita ser rescatada. La forma como se va a rescatar y el arma que Hashem nos ha entregado es la boca, es nuestra esencia, la plegaria. La plegaria de una madre no debe faltar por los hijos, no debe faltar la plegaria de una esposa por el esposo. La plegaria de la mujer es lo más importante y lo más poderoso que hay, pero también la mujer necesita la plegaria del hombre. Y esa es la bondad también que Abraham nos enseña, ser bondadosos, y la bondad empieza por casa. Abraham adoraba a Sara en el sentido positivo, de amarla, de cuidarla, de respetarla. Era su princesa. Y entonces en ese sentido digamos que Sara fue una mujer muy feliz. ¿A qué grado que dice que era inocente? ¿Y por qué fue su inocencia? Porque ni siquiera Abraham nunca tuvo un pensamiento de lujuria con ella. ¿A qué grado que cuando llegan a Egipto, de repente le dice Abraham a Sara: oye, mi amor, eres preciosa, eres hermosísima. 90 años. Después me dices que soy hermosa y preciosa. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Porque no se había dado cuenta. Abraham no era su belleza lo que lo unía a Sara. Era la esencia de Sara lo que él amaba. Ese es el matrimonio perfecto. Cuando se conectan esas dos almas, la esencia de uno con el otro. Y cuando esto se da, eso en automático refina las almas de los hijos. De eso depende mucho, de esa unión. Ahora, cuando no está la pareja, ¿qué sucede? Pues ese es como Abraham, apegarse al Creador. Y empezar a quitar. No mires atrás ya. Tú lo que te hace mirar atrás, destrúyelo, sácalo. Inclusive igual, si hay cosas que recuerden, cosas no buenas y que hacen que peleen, sáquenlo de la casa, quémenlo. No tiene que ser allí. Límpiense ustedes también, saquen ya todo ese resentimiento, ira y demás. A partir de allí, digamos que vemos entonces que de lo aparentemente impuro y lo más bajo, viene lo más elevado. La Torá que hoy estudiamos no fue de un judío que se remonta a Moshe Rabbeinu. De verdad, o sea, no se remonta, sí es la Torá de Moshe, por supuesto, pero no se remonta a un descendiente de Moshe o de alguna de las tribus, no en forma directa. Viene de un converso, una chispa perdida. Rabbi Akiva no fue hijo de, ahora sí que de las tribus. Sus padres hicieron conversión. Rabbi Akiva fue hijo de conversos. ¿Y cómo es que Rabbi Akiva fue el que rescató toda la Torá que hoy conocemos? Si no fuese por Rabbi Akiva, por esa persona que hizo una conversión al judaísmo, que fueron sus padres, Rabbi Akiva no existe y toda la Torá que hoy tenemos no existiría. ¿Y de dónde venía ese hombre? De la idolatría también. ¿De dónde surgió Abraham? De la idolatría también. No tenemos que autoperseguirnos con nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho atrás. Vamos a empezar de nuevo. Una nueva vida. Mashe Haya Haya, lo que pasó, pasó. En uno de los discos de nuestro Rabbi Jonathan, creo que es el de No te dejes caer, ahí cuenta una historia de Rabbi Jonathan. Nos dice cómo es que actúa la mala inclinación. La mala inclinación, dice, tiene 3 características.
La mala inclinación es un rey, es viejo y es necio. Rey, viejo y necio, esa es la mala inclinación. Rey, ¿por qué? Lo quiere todo. Me tienes que servir a mí. Y además, ejercer control, ¿no? Ese es el rey. Viejo, tú no me vas a cambiar. Yo sé más que tú. Necio, no vas a hacer el cambio de opinión. Entonces, ese es el egoísmo puro. Entonces, la mala inclinación es el egoísmo puro. Y entonces, digamos, si entendemos esa parte, cuando de repente uno está actuando como un viejito, de que ya piensas que lo sabes todo, es tu mala inclinación, es tu egoísmo. Estás siendo egoísta. Y no me refiero a los de gran edad, o sea, no, eso no. Se refiere aquí a la actitud de ese viejito de decir, no, yo lo sé todo, tú me vas a enseñar. Una actitud, digamos, que del viejito cascarrabias, ¿no? Casi, casi, que siempre quiere tener la razón. Y del reinado de que se hace lo que yo digo. Entonces, si de repente te ves tú queriendo que los demás hagan lo que tú dices, no eres tú, es tu mala inclinación, es tu parte animal la que se está revelando. Si piensas que tienes tú la razón, es tu mala inclinación la que se está revelando. Y si caes en necedad, es tu mala inclinación la que se está revelando, o sea, es tu parte animal. O sea, en ese momento no eres tú, eres un animal. ¿Qué animal? Pues tú elegirás del arca, ¿no? Si eres un león, si eres un gato, si eres un perro, no sé, quién sabe. Cada animalito tiene una característica, pero perdiste tu humanidad en ese momento. Cuando la persona pierde su humanidad, dicen los sabios, los animales los atacan. Si una persona es un ser humano, no hay ningún animal que los ataque. El animal ataca cuando pierde su humanidad la persona. Porque Hashem puso en el ser humano el temor, a que le tengan temor todos los animales. Solamente cuando pierde esa elevación es cuando los animales lo atacan. Entonces, a partir de allí, digamos que vamos entonces entendiendo a través de esta charla que la mala inclinación es ese rey viejo y necio, y precisamente ahí mismo te dice, no te dejes caer. Si viene la mala inclinación y te dice, en primera persona muchas veces, es que nosotros transgredimos, nosotros robamos, nosotros éramos lujuriosos, nosotros maltratábamos a los demás, nosotros X, Y, Z. Es la mala inclinación hablando. Dicen que Rabbi Jonathan, ¿qué le tienes que decir a la mala inclinación? ¿De qué me estás hablando? ¿Que nosotros qué? Yo no. Yo acabo de nacer. ¿Y sabes por qué acabo de nacer? Porque acabo de hacer teshuvá. Ya me arrepentí, soy nueva persona. Nuevecito, ¿de qué me estás hablando? Apenas tengo un día de nacido, ayer hice teshuvá. No sé de qué me hablas. Y entonces ahí sí, como los niños chiquitos. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No escuches la voz de la mala inclinación. Porque la mala inclinación te va a sacar de quicio, te va a desconectar, te va a hacer que tú de alguna manera sientes que eres una persona malvada. Y vas a actuar como malvado y vas a caer en la parte animal. Eso digamos que es el consejo que nos da nuestro Rabbi Jonathan. No escuches a la mala inclinación. Dicen que Rabbi Nachman, no puedes pensar dos cosas a la vez. Esa es una gran bendición. Viene un mal pensamiento a tu cabeza, sobreescríbelo. Empieza a cantar, por eso cantamos. O sea, no crean que cantamos porque pensemos que cantamos bonito. No, yo sé que a lo mejor a veces los hago sufrir un ratito. Y los sufrimos juntos todos, pero de alguna manera el hecho de cantar nos desconecta y hace que los pensamientos negativos que traíamos se olviden y podamos conectarnos. Entonces digamos que eso es una cosa que puedo hacer, o bien decirme y repetirme, Hashem me ama. Hashem me ama y no depende de lo que yo haga. Él me ama porque es mi Padre. Y entonces entender eso, o sea, ese es el bitajón. Entender que no importa lo que yo haga, mi Padre me ama y nunca me va a abandonar. No depende de qué cosa
Si lo hice bien o lo hice mal, no importa, Hashem te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces, si Él no te está culpando, si Él no te está señalando, ¿por qué te señalas tú? ¿Por qué te culpas tú? No eres tú, es la mala inclinación. Ahí sí no puedes decir, no eres tú, eres yo. No eres tú, soy yo. No, no vale eso. Es la mala inclinación, es la parte animal. Recordar eso que estudiamos en Bereshit. Tenemos una parte animal y una parte divina. La parte divina es el pensamiento, la parte animal son las acciones bajas, los instintos, las pasiones. Y entonces nosotros tenemos que aprender a que la parte elevada, que es el pensamiento, domine el instinto. Entonces nosotros no nos tenemos que dejar llevar por el hígado, sino más bien por la cabeza. ¿Alzar la voz me va a acercar más a mi familia? Si la respuesta es sí, pues sigue alzando la voz, pero si la respuesta es no, no lo hagas. Decir esa palabra que va a provocar dolor en mis hijos, ¿vale la pena? ¿Me va a acercar más a ellos? ¿Realmente van a respetar y va a tener el efecto que yo quiero o los voy a destruir y lastimar? Hay que sopesar cada palabra antes de decirla. Dicen los sabios, una palabra antes de que salga de nosotros somos dueños de ella, pero una vez que ya salió de nuestra boca somos esclavos. Y eso es lo que hay que cuidar porque es nuestra esencia. Con ayuda de Hashem, que Hashem nos ayuda a entender ello. Posteriormente viene la parte de donde Hashem le dice a través de Sara que corra a Agar y a Ismael. Va a Abraham y le dice a Hashem, por favor, no. Ismael, mi hijo, ¿qué va a ser de él? Y le dice a Hashem, va a ser un gran pueblo, no te preocupes, hazle caso a tu esposa Sara. Ella es profeta. Y aquí es lo que hay que entender. ¿Por qué razón Hashem le dice hazle caso a Sara? Cuando ya habíamos dicho que en un principio Sara no tenía fe en Hashem. Seguía a Abraham como esposa, apoyándolo, pero no tiene una fe muy fuerte en Hashem. Ya cuando se revela Hashem es que ella realmente tiene esa emuná, y por eso inclusive hay quienes opinan que la risa que exclamó Sara era de esa duda. Y por eso Hashem le dice a Abraham, para que sea una manera como de corregirla, de hacer que ella haga teshuvah, por haber dudado de Hashem. Sin embargo, vamos a ver que después le dice a Hashem, escúchala. Y dicen los sabios, hay hombres que escuchan a su mujer y mueren. Y hay hombres que escuchan a su mujer y se salvan. Y eso se refiere a la parashá Koraj. En la parashá Koraj vemos que Koraj, su esposa le decía, Koraj, ¿cómo es posible? Tú eres levita. ¿Cómo es que Aarón es el sumo sacerdote? Tú deberías de ser el sumo sacerdote. ¿Cómo permites que se haga eso contigo? Y se dice, Koraj escuchó a su mujer, fue y habló mal de Moshe, de Aarón, y lo perdió todo. Pero tenemos otra historia, la de... También ahí mismo en la parashá Koraj, que se levanta un tren de los líderes, dice, mi amor, ya me voy. Hoy nuestro líder Koraj va a tomar el control de todas las tribus. Y su esposa le dijo, nada más quiero que pongas un pie afuera, te olvidas de mí, te olvidas de tus hijos, no quiero saber nada de ti. Pero es que es Koraj. No me importa, así sea Moshe. Si yo te digo que no sales, no sales. Y uno dice, o sea, ¿por qué esa actitud? Gracias a que este hombre escuchó a su mujer, no formó parte de los que se los tragó la tierra. Ahora viene la pregunta, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si escucho a mi mujer o no escucho a mi mujer? Ya les di la clave anteriormente. Un rey viejo y necio es la mala inclinación. Cuando la mujer tiene estos tres elementos de ser un rey viejo y necio, no la escuches. Es su ego. Cuando el hombre tiene esos tres rasgos, no lo escuches, es su ego.
tienes que cuidarte. Pero en ese sentido, digamos que estas mujeres fueron contra la santidad. Pero si tienes una mujer que busca ser mejor persona, que estudia Torah, no tienes que tener dudas de que realmente Hashem la está ocupando como un portavoz para ti. Y es ahí donde Hashem te diría, perdón que lo voy a dar de ejemplo, ¿no? Fernando, escucha a tu esposa. ¿Por qué? Porque en ese momento es Hashem que está hablando a través de ella. Ahora bien, aquí hay una cosa que Sara vio y Abraham no vio. Abraham estaba cegado por el amor a su hijo, pero Ismael hace idolatría. Agar hace idolatría. Estaba tan cegado que no veía el mal que hacía Ismael, pero Sara sí veía las intenciones con que hacía las cosas Ismael y Agar. Y dijo, no, son malas influencias para nuestro hijo. Yo quiero lo mejor para mi hijo, así que me los corres. Y Hashem le dice, hazle caso a tu mujer, porque es una sadeket. Es una mujer santa, una mujer del Creador. Es mi profeta. Debe entender entonces cuando la mujer se entrega al Creador, es el medio que Hashem emplea para ayudarnos a no equivocarnos, a avanzar. Reitero otra vez, la mujer que ama a Hashem, que se apega a la Torah. La que no estudia y lo hace nada más por querer dominar, esa es la mujer que Dios libre. Se refiere al rey Shlomo, que destruye su hogar. La que destruye su hogar es la que podría de repente el hombre decir, no, es que esa mujer está loca. ¿Pero por qué dice que está loca? Porque por todo pelea. No hay una razón. Pero si la mujer te pelea porque no avisas, porque tienes responsabilidades y te vale, porque no estás con tus hijos y ella te está exigiendo que tengas tiempo con tus hijos, no se está enojando porque esté loca. Se está enojando porque quiere que tú te des cuenta que no estás haciendo las cosas bien. Entonces esa es la mujer que es la ayuda en contra, la que te va a hacer crecer. Pero lamentablemente es la que decimos, no, esa mujer no la quiero en mi vida, ¿no? Y divorcio casi luego. Realmente esa mujer es la que la Torah dice que es la que puede hacer sadikim. Y una de las cosas que mucho hemos hecho hincapié es que la mujer viene de Geburah. Geburah es rigor. El rigor es lo que va a definir a una mujer. Una mujer de veras es una mujer que tiene rigor. Y no somos mandilones. No hacemos lo que ellas dicen. No en ese sentido. Sino en el sentido de que ellas son las que de alguna manera tienen el carácter. ¿A qué grado? Cuando el hombre ve a una mujer enojada, y sobre todo si es su esposa, se quiere meter hasta abajo de la cama. ¿Por qué? Porque el hombre no soporta el enojo de la mujer. Entonces eso es normal, o sea, no crean que es que no, es que te da miedo, no, es que tú no la has visto, no la conoces cuando está enojada, ¿no? Precisamente Hashem hizo que ese temor entre en nosotros para que nosotros entremos en cierta manera en cordura, en cierta manera tengamos claridad mental. Entonces, por esa razón ahí le dice a Hashem a Abraham, escucha a tu esposa, escúchala. Y en otras partes dice, cuando no escuchas a tu mujer, pues cuando te está empujando hacia no hacer lo correcto, ahí sí no la escuches. Posteriormente viene la prueba más fuerte para Adán. Primero le dice a Hashem, te voy a dar un hijo y vas a tener descendencia tanta que va a ser como las estrellas de los cielos, que si la puedes contar, vas a poder contar a tu descendencia. Y entonces viene ahora Hashem y le dice, entrégame a tu hijo único. Vas a ir a Arán a Moriah y lo vas a ofrendar. Vas a hacer un sacrificio con él, como si fuese un corderito. Isaac tenía casi 37 años. Y van subiendo el monte Moriah y le pregunta a Isaac, padre, aquí están las leñas, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda? Y le dice a Abraham,
Hashem proveerá, hijo, Hashem proveerá. Cuando le dice Hashem proveerá, dijo, yo soy la ofrenda. Abraham, de alguna manera le insinuó. Isaac comprendió que él era la ofrenda. La grandeza de Isaac está en que él no tuvo miedo. Dijo, si esa es la voluntad de Hashem, pues soy la ofrenda. El autoentrega al Creador. Llegan a la piedra, que esa piedra se conoce, digamos, como la roca, y precisamente la roca viene siendo donde está la mezquita en Jerusalén. Ahí donde está este domo, ahí hay una roca, por eso se conoce como la roca. Esa roca que está debajo de ese domo es la piedra donde iba a ser sacrificado Isaac. Es esa que está ahí. Y es ahí donde hizo Hashem su templo. Isaac va y se acuesta en la piedra y le dice, Padre, amárrame, porque cuando yo vea el cuchillo voy a quererme escapar. Apriétale más fuerte, me voy a soltar. Ya que estoy bien amarrado y demás, Abraham está dispuesto a degollar a su hijo cuando se escucha una voz en el cielo que le dice, deja al muchacho. Hashem ya vio que tiene temor de él. Y en ese momento aparece un animalito para ser sacrificado. Desata a Isaac y ofrenda el animalito. Y dicen los sabios hasídicos, en realidad Abraham ofrendó a Isaac, porque él logró despojarse. A veces los hijos son como un ídolo para nosotros. Son todo para nosotros, nuestro motor. Aquí nos enseña la Torah que tus hijos son tu responsabilidad, pero no tu motor. Tu motor es tu propósito. Como Abraham, ser bondadoso, emular a Dios. Todos somos una bendición en este mundo y no tienes que agarrar muletas para avanzar. Tienes realmente que saber que vienes a servir a Dios. Ese es tu motor. Eres un servidor del Creador. No de tu papá, no de tus hijos, no te puede mover otra cosa que no ser el Creador. Por eso se dice que Abraham realmente sí sacrificó a Isaac. Isaac a sí mismo con esa alegría dijo, si es la voluntad de Hashem, me doy. Y entonces finalmente Isaac, digamos que se levanta de allí también con esa autoanulación. Y una de las grandezas que va a tener Isaac es su plegaria. La tefilá va a ser muy poderosa, la tefilá de Isaac. Él es el que, de alguna manera, dice Rabbi Nachman, nos enseña el ibodedut, el aislarse en el bosque para hablar con Hashem y pedirle esas cosas difíciles hasta que Él conteste. No quitar el dedo. La confianza plena en Hashem, el bitajón y emuná shlema también, en su perfección. Y ahí termina la parasha de la semana, en esos momentos. Entonces, varios temas aquí se nos dan. La fe es el tema principal, pero también entender que la conexión con el Creador no depende de las misbot. Abraham dejó hablando a Hashem solo, ¿por qué? No contestamos eso. Porque dijo, si yo amo a Hashem, y Hashem me dio el precepto de ser hospitalario, pues tengo que mostrarle a Hashem que lo amo, y que soy hospitalario con su creación. Se anuló, venció su naturaleza de querer decir, yo soy con Hashem, que me sirvan los demás. No, y soy con Hashem, que es mi Padre, y a Él le agrada que yo sea bondadoso como Él y que sea dadivoso como Él. Le voy a mostrar que yo quiero ser como Él. Y entonces empezó a ir al encuentro de esos hombres cantando, yo quiero ser como mi papá. Emuló a Hashem bendito. Era Topollillo creído, no Cepillín. También la cantamos. Ah, sí, también, ok. Entonces, Baruch Hashem, digamos que esa es la idea principal. La bondad es lo que te acerca al Creador. Es lo que hace que de alguna manera puedas tener esa comunicación con el Creador. Y la bondad implica ser altruista. Deja de pensar en ti, piensa en los demás. Y empieza por tu casa. Baruch Hashem. ¿Tienes algún comentario, pregunta? Todo lo bueno, bendiciones. Gracias, querido. Muchas bendiciones. Entonces, bueno, vamos a la Mishnah. Esta es la cereza del pastel. Capítulo 4, Mishnah 4 dice:
Rabí Levitas de Yavne dijo: sé muy, muy humilde, pues el final del hombre son los gusanos. Entonces, repito, Rabí Levitas de Yavne dijo: sé muy, muy humilde, pues el final del hombre son los gusanos. ¿Y a qué se refiere? A David Amelech. Porque yo soy un gusano y no un hombre. Esa es la humildad. Al final, ¿de qué te sientes orgulloso? ¿De que eres más guapo que Adán, que Joseph, Hasadik? ¿De tener dinero? ¿De tener un buen coche? No sé. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Te viene a decir aquí el rap? No. Al final van a ser los gusanos. Al final va a ser un gusano. ¿Ese es tu orgullo? ¿Dónde quedó toda esa grandeza que si al final vas a tener siendo un gusano? Continúa Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan ben Beroká dijo: aquel que profana el nombre del cielo en secreto será castigado por ello en público, así haya profanado el nombre divino de manera inadvertida o voluntaria. Entonces aquel que hace cosas no buenas en oculto será humillado en público. O sea, si tú piensas que te vas a burlar de Dios actuando en forma a escondidas, digamos que de Hashem, te dice: no, yo voy a hacer y te voy a poner en evidencia tu transgresión. Que Hashem nos guarde. Ahora, ¿eso lo cumplió Hashem? Por supuesto. Hablamos de Sara, hablamos de Yehudá. Hay muchos aspectos que vamos repasando, donde de repente parece que se avergüenza, ¿no?, a ciertos patriarcas, a ciertos sabios. No, es porque Hashem muestra precisamente la tradición del rey David, con el caso de Bathsheba, de que mata a Urías el Eteo, a poner al frente de la guerra. Es una humillación para el rey David. Pero precisamente porque nos viene a decir: aquello que tú quieres ocultar, Hashem no va a poner frente a ti. Entonces, ¿qué invitación nos está haciendo? Sé como Abraham. Haz bondad primero en ti. Para que no sufras esta humillación, hazte Shuvah. Preocúpate por tu alma. Retorna al santo bendito Él. Dice el Rebbe Nachman: hay una clase de orgullo que es simple y obvio. Otro se disfraza de humildad. Así repite la Mishnah: sé muy, muy humilde, advirtiéndonos de cuidarnos de ambos. De que no caigas en la falsa humildad y de que no caigas en el orgullo. Likutei Moharan 1, 11, 8. También dice al respecto los sabios, dice: sé muy, muy humilde, pues el final del hombre son los gusanos. La tumba es el destino de todos los hombres, donde la vanagloria termina en nada. Al reflexionar sobre ello, podremos eliminar todo sentimiento de orgullo y alcanzar una gran humildad. Piensa, ¿dónde vas a parar? En la tumba, en el sepulcro. Si eres un sadik, pues bueno, no te van a tocar. Pero si no, los gusanos te van a consumir. Y entonces, ¿de qué sirvió todo lo que hiciste en este mundo si no te vas a llevar nada? Entonces es como una parte de saber. Precisamente Abraham sabía lo que era importante: emular a Dios. Y por eso él es el que hizo el camino de acercarse al Creador. ¿A qué grado? Que todos los que se convierten son llamados hijos de Abraham. Abraham es la única rama por la cual podemos entrar al pueblo judío. La bondad es la puerta. Aquel que profana el nombre del cielo en secreto será castigado por ello en público. Así haya profanado el nombre divino de manera inadvertida o voluntaria. Profanar el nombre de Dios es una transgresión muy grave debido a que no está motivada por un deseo incontrolable, sino por una gratuita rebelión y desprecio por la Torah y sus preceptos. Aquel que blasfema niega el conocimiento de Dios y su providencia. ¿Quién es el que blasfema? El que se queja. El que de alguna manera no es agradecido. El que nada más está viendo mal todo. Ese es el que blasfema. Y en cierta manera digamos que eso se considera una rebelión. No es así cuando te vence, digamos que un deseo, ¿no? Si es un deseo no bueno el que te venció, pues bueno, fue ese deseo. Tienes ahí algo que rectificar, tendrás que poner un cerco para evitar caer en eso, ¿no?
Y vienen dos historias. Dice, cuando el Rabí Natán se volvió seguidor del Rebbe Nachman, el Rebbe se lo hizo saber a su hija Adil, hablando del Rabí Natán en los términos más elogiosos. Él le dijo, ¿qué puedo decir de su sabiduría? Con una sola mirada puede llegar a saber cuáles son las medidas exactas de esta sinagoga. El Rebbe le dijo a otro de sus seguidores, si lo miras verás que tiene una humildad tan profunda que se considera a sí mismo como polvo y ceniza. ¿Y quién se considera como polvo y ceniza? Abraham. Entonces Abraham es el que se consideraba, y Rabí Natán, el Rebbe decía que era como Abraham. ¿Por qué? Porque solamente estaba dando a los demás, dando a Hashem, dando a todos los que estaban delante de él. Entonces cuando dijo Abraham, ¿quién soy? ¿Qué soy más que polvo y ceniza? O sea, cuando estaba él dialogando por los de Sedón y Amorá, fue cuando él expresa esas palabras. Pero de mi Señor, que yo soy solo polvo y ceniza. Pero ¿qué tal que solamente hay 10 hombres allí? Él se consideraba polvo y ceniza. No se consideraba digno de poder ponerse en medio, en la brecha. Y eso es lo que le agradó a Hashem, la humildad. Entonces la bondad de la mano con la humildad, de que no te sientas que eres merecedor de las cosas, más bien considera que todo es un regalo. Esa es la humildad verdadera, que veas todo como un regalo. Que hoy no me quiso traer ningún Didi, Baruch Hashem. Un regalo de Hashem, porque quería que Osvaldo me tenía que traer. Baruch Hashem. Hashem me hizo un tikkun. Porque el hecho de estar esperando, el hecho de sentir un poquito angustiado de que pasaban las horas y no, es un tikkun. Pero precisamente es entender que hay alguien que está controlando y dirigiendo todo y es Hashem. Entonces si yo tenía una pizca de orgullo de decir, el orgullo a veces de decir, te veo a tal hora, se me olvidó de decir con la ayuda de Hashem, llego a tal hora. Dijo Hashem, ¿para qué vas a llegar tú? Si me ayuda, a ver si es cierto. Por eso pasan cosas. Porque se nos olvida anteponer a Hashem. Como dijo el rey David, te he antepuesto a Hashem en todos mis caminos. Cuando tú tomas el control, Hashem dice, está bien, te dejo solito, te dejo solita. Y es ahí donde sufrimos. Entonces, polvo y ceniza implica eso, saber que todo depende del Creador. Yo no soy nadie, no soy merecedor, todo es un regalo. Y recibir como un regalo, Hashem, gracias por ese regalo de mostrarme que tú controlas, diriges todo y todo se hace cuando tú quieres, no cuando yo quiero. Gracias, Red Universo, porque me vuelves a recordar por enésima vez que tú controlas, diriges todo. El rey Moshe Haim Efraín, autor del Degel Mahane Efraín, era nieto del Baal Shem Tov. Siendo niño, sentado sobre la falda de su abuelo, oyó decir al Baal Shem Tov, hay una persona en este mundo que oye Torah, pero no de la boca de un ángel, ni de la boca de un profeta. Es decir, no de la boca del profeta Elías, sino directamente de Dios mismo. Pero a cada instante corre peligro de descender a los abismos más profundos, si se vuelve orgullosa. Rabbi Eliyahu Haim Rosen. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Si tú recibes algo, lo estás recibiendo de Hashem. Pero el hecho de que tú tengas esa fe, esa confianza plena de que Hashem es la fuente de todo y que de alguna manera oigas esa voz de Hashem, caso de Abraham, que está hablando con Hashem, hay una línea muy delgada que te puede volver orgulloso. Y entonces ahí es donde tienes que recordarte, no es porque yo sea merecedor, es porque Hashem me ama mucho, quiere lo mejor para mí. Y entonces es un regalo que Hashem me está dando, el que Él me esté hablando. Yo que no soy quizá digno de ello, pero es un regalo que Él me da. Entonces sentirme agradecido, sentirme contento. Eso es el freno, actuar en bondad para evitar el orgullo. O sea, ¿quieres dejar el orgullo? Sé bondadoso, altruista, piensa en los demás. Esa es la solución, no hay otra. No vas a dejar de ser orgulloso si no piensas en los demás. Y actúa en bondad.
Como Hashem es bondadoso, tú sé misericordioso. Baruch Hashem. Hasta ahí la Mishnah 4. Vamos con la última Mishnah, la 5, por esta noche. Ya nos quedan varios. La Mishnah 5 dice: Rabbi Ishmael, el hijo del Rabbi Yohanan ben Beroká, dijo: a aquel que estudia para poder enseñar se le otorga la posibilidad de estudiar y de enseñar. Aquel que estudia para poder enseñar se le otorga la posibilidad de estudiar y de enseñar. Y aquel que estudia para practicar se le otorga la posibilidad de estudiar y de enseñar, de observar y de practicar. Entonces digamos que si tú estudias para enseñar es algo bueno, pero si tú estudias para practicar, se te va a dar la habilidad de estudiar, enseñar, observar y practicar. Entonces lo mejor es que tú estudies no para que los demás se den cuenta que sabes o les vayas a enseñar. Estudia para servir al Creador. Ese fue el camino de Abraham también. Seguir el camino de Hashem. Dice Rabbi Zadok, dijo: no hagas de la Torah una corona para vanagloriarte, ni una pala para cavar. Es decir, que no sea el estudio de la Torah lo que te haga sentir que eres superior a los demás. Pero ni tampoco una pala para cavar, es decir, tampoco te apoyes en ella para hacer riquezas, para sacar provecho. Lo mismo solía decir el sabio Hillel: aquel que hace uso de la corona de la Torah para sus propios fines, quita su vida del mundo. De aquí puedes aprender que todo aquel que utilice las palabras de Torah para su beneficio personal, quita su vida de este mundo. Te está diciendo: no te engañes, no te justifiques con las palabras de Torah. Lo que hemos dicho en otras palabras, ¿no? Cuando uno estudia Torah, si de verdad estudiaste Torah, te sientes regañado. Esa es cuando podemos saber si estudié Torah. Si estudié Torah, me siento regañado, siento que hay algo que tengo que trabajar. Eso es estudiar Torah. Pero si llegas aquí y dices: wow, no, qué cosas tan hermosas entendí hoy. Ahora entiendo por qué mi abuelito, mi papá y te empieza a señalar a todo el mundo, ¿no? Menos tú. Eso es para vanagloria. Eso es para justificarte. Por eso no agarres tampoco una pala para enterrar a todos. Tampoco la Torah es para eso. La Torah es para que tú crezcas, para que tú te perfecciones. Entonces no hagas de la Torah una corona para vanagloriarte ni una pala para cavar, dice el Rabbi Natán. No se debe estudiar Torah con la finalidad de recibir una paga, sino en aras de sí misma, lishma, o sea, para que tú seas mejor persona. Uno debe abocarse de todo corazón a los estudios, y ese esfuerzo y tarea deben ser en aras de elevar el estudio de la Torah al nivel de ser por sí mismo, para cumplir con la voluntad de Dios y no para provecho personal, ni para demostrar una pureza intelectual, ni para disputar con los demás. Como declara la Mishnah: no hagas de la Torah una corona para vanagloriarte, ni una pala para cavar. Entonces, conocer Torah no te hace mejor persona, sino practicarla, llevarla a cabo. Eso es. Ahora, no es tarea fácil. Por eso dicen los sabios: cambiar un mal rasgo, uno, te puede llevar toda la vida. Pero eso es suficiente. O sea, también la misma Mishnah te dice: es suficiente. O sea, tampoco te digas: ay, no, es que tanto tengo que cambiar. Elige uno, nada más. Y enfócate en trabajar ese. Si es el orgullo, pues trabaja el orgullo. Si es la ira, trabaja la ira. Pero elige uno. Finalmente, digamos que si te enfocas en uno, eventualmente vas a dominarlo. Y te prometo que vas a poder trabajar otro. Pero enfócate de uno en uno. Más aún, ese esfuerzo y dedicación deben estar centrados principalmente en el Talmud y en los códigos legales, pues el estudio de la Torah escrita no requiere tanto esfuerzo. De esa manera la persona podría superar los peligros de tropezar en la senda de la Torah. Esto alude a los pensamientos de orgullo, de arrogancia y de vanagloria intelectual que persiguen el trabajo mental de la persona, intentando alejar su corazón de la verdad para que su estudio de Torah se vuelva hacia el honor y la vanagloria, para recibir el título de rabí, para ser puesto a cargo de una congregación, o volverse una autoridad alágica o un rebbe hasídico que se lleva a cabo la tercera comida del Shabbat, en Seudat Shelishit, para dominar a los demás y aumentar su gloria, algo que es muy común hoy en día. Es posible que semejantes fantasías entren en la mente cuando uno se dedique a estudiar la ley oral. Entonces muchos dicen: yo quiero ser rabí, ¿por qué? Porque quieres legislar a los demás.
quieres decir a los demás qué hacer. Es tu orgullo lo que te está motivando. O sea, ¿quién quiere un rabino así? Nadie. Porque ese rabino nada más se alimenta del ego, de mantener a los demás sometidos. Entonces dice aquí, no estudies Torah para decir, quiero ser un rabino, quiero ser un maestro. Estudia Torah para ser mejor persona. Estudia Torah para ver qué es lo que tengo que corregir. Hashem, muéstrale. ¿Cómo puedo mejorar? Entonces, para superar esos pensamientos, dice el Rabbi Natán, la persona debe dedicarse a estudiar la Torah con un espíritu de humildad. Debe pedirle a Dios que sus esfuerzos sean solo en aras de la presencia divina. Solo en aras de Él, bendito es, quien nos ordenó estudiar la Torah y que su estudio sea en cumplimiento de la voluntad de Dios. Es decir, estudiamos Torah porque queremos saber la voluntad de Dios. Queremos servir a Dios como Él quiere que le sirvamos. Pero nunca olvidar que somos sus servidores. Y todo lo que recibimos es el bien, el regalo que Él nos da. Que nos ama y nunca, de los nunca, nos va a abandonar. Quiere lo mejor para nosotros. Entendiendo eso, pues yo, en automático, pues llego a someterme a su voluntad. Otro comentario nos dice, aquel que estudia para poder enseñar se le otorga la posibilidad de estudiar y de enseñar. Dice, aunque lo haga con la intención de ser llamado rabí y de ganar una posición honorable, y aunque no estudie Torah en aras de la Torah misma, sin embargo recibirá ayuda divina y podrá enseñar a los demás, pues ello también es una tarea valiosa. Más aún, nuestros sabios enseñaron, la persona siempre debe dedicarse a la Torah y a sus preceptos, aunque no lo haga por ella misma, pues aunque haya comenzado llevada por motivos ulteriores, al final va a llegar a hacerlo por motivos puros. Mitoch shelo lishma valishma. Pesajim 50b. Entonces van a entender de que en un principio puede ser que te motive el de enseñar y ser llamado rabí, moré. Está bien. Dice, como todo niño que eventualmente madura, llegará un momento donde vas a decir, realmente lo más valioso es que yo pueda poner en práctica esto. Nuestro querido Rav Arush nos ha enseñado una máxima de esto. No des consejos y no hables de aquello que tú no has hecho. ¿Qué significa eso? Que antes de que hables de algo, primero lo tienes que haber vivido. Yo no le voy a dar consejos de cómo criar a sus hijos si no tengo hijos. No puedo hablar del matrimonio si no estoy casado. O sea, la Torah nos enseña que en ese sentido seamos verdaderos. Lo que tú has vivido, de eso puedes hablar, más no de lo que no has vivido. Como alguien Hasbe Shalom, ¿no? Que diga no, es que sí, es muy feo no tener un brazo, sí, pero tú qué sabes, tú tienes 2 brazos. No, es muy feo no tener una pierna, tienes tus 2 piernas, tú no sabes. Entonces, de cierta manera, la Torah nos dice, mientras no estés en el lugar de la otra persona, no puedes decir nada. Y hay algo más profundo, nunca estás en el lugar de la otra persona. Porque esa persona nació en otro lugar diferente al tuyo, tuvo unos padres diferentes a los tuyos, entonces nunca puedes estar en el lugar de la otra persona, entonces nunca puedes juzgar a nadie. Calladito, dicen por ahí, te ves más bonito. El único juez es Hashem. Y aquel que estudia para practicar, es decir, aquel que busca cumplir con los preceptos de la Torah, se le otorga la posibilidad de estudiar y de enseñar, de observar y de practicar, alcanzando así el propósito final del estudio de la Torah, que es enseñar la Torah y cumplir sus preceptos. Eso es lo más elevado. Pero no tomes la Torah como una pala para acabar. Eso hace referencia a utilizar el conocimiento de la Torah como un medio para que te ganes la vida o para que, de alguna manera, profanes la santidad de la Torah, dice Barternura. Entonces, digamos que no emplees la Torah como un justificante de tus acciones no buenas. Aquel que hace uso de la corona de la Torah para sus propios fines, quita su vida del mundo. Halaf. La palabra halaf, perecer, también significa intercambio. La persona que explota la corona de la Torah cambia el nombre de la Torah, de modo que ya no es más una corona de gloria y esplendor, sino una pala para acabar. Tiferet Israel. De aquí puedes aprender que todo aquel que utilice palabras de Torah para su beneficio personal, quita su vida del mundo, pierde su porción en el mundo venidero. Rashi y Rambam. Entonces, si tú ocupas la Torah para señalar a los demás, para juzgar a los demás, para hacerlos sentir mal, te dice aquí el Ramban y Rashi, pierdes tu mundo venidero.
Entonces no puedes tú vanagloriarte ni justificarte con las palabras de Torah tus acciones no buenas. Y está ahí la Mishnah 5, 2 historias. Poco después del fallecimiento de Rabbi Natán, sus seguidores no estaban seguros sobre quién debía tomar su lugar. Un cierto Rabbi Nachman Pesach pensó equivocadamente que él debía ser el líder. Construyó una sinagoga en Breslev y comenzó a comportarse mostrando los símbolos externos del liderazgo, como ciertos otros rebes, a diferencia del Rabbi Natán, quien siempre había evitado tales formas. Ese año, Rabbi Nachman Pesach convenció a los Hasidim que se habían reunido en Uman para Rosh Hashanah, que debía ser él quien hiciese sonar el shofar. Cuando llegó el momento, Rabbi Nachman Pesach se tomó un largo tiempo para recitar los pasajes del Zohar, haciendo esperar a la congregación. Cuando finalmente comenzó a soplar el shofar, no salió ningún sonido. Luego de algunos intentos infructuosos, fue forzado a pasarle el shofar a otra persona. Aún así, Rabbi Nachman Pesach estaba convencido de que era él quien estaba destinado a ser el líder, y su fracaso lo alentó aún más. Supuso que había sido nada menos que el no bueno, el Satán, quien se había opuesto a sus devociones. Así continuó comportándose como un maestro hasídico, a lo contrario a los deseos y a las costumbres de los Hasidim de Breslev. Para su crédito, Rabbi Nachman Pesach eventualmente reconoció su error y abandonó sus aspiraciones al liderazgo. Abanea Barcel, página 91-93. Pues aquí da la historia de cómo a veces te puedes autoengañar, pensando que tú eres el mejor para X cosa o Y cosa. Pero finalmente, si eres sincero y ocupas la Torah como un medio de introspección, de mejoramiento, te vas a dar cuenta de tu error. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que en realidad Rabbi Natán, una vez que fallece, Rabbi Nachman sentía ese deseo de él estar a la cabeza, pero finalmente, como estudiaba Torah, se dio cuenta de su error y desistió de ser el líder. El Rebbe Nachman me preguntó si la persona se aferra a las palabras de Torah que surgen de los labios del Tzadik, ¿cómo puede después de ser la vida en este mundo? Ese es el significado literal de esta Mishnah. Kol nehene midivrei Torah notel hayaf min olam. Todo aquel que utilice palabras de Torah para su ganancia personal, quitará su vida del mundo. Likutei Moharan 1:157. Entonces, aquel que desea la vida y escucha las palabras del Tzadik, es aquel que escucha Torah y estudia Torah para poner en práctica. Y aquel que dice, quita su vida del mundo, pues es aquel que lo ocupa para vanagloriarse. Entonces hasta ahí se complementa con la parashá de la semana, porque nos hace ver precisamente a Abraham en su bondad, siempre buscaba ver de la mano del Creador. Él estudiaba para poner en práctica. Claro, él no estudió Torah, aunque al final de los tiempos sí, porque fue con Sheni Eber. Y Sheni Eber, pues Shen es el hijo de Noah, le transmitió las 7 leyes universales, y Eber fue el bisnieto. Entonces, en realidad, vemos que sí estudió Abraham, pero después de que pelea con los reyes que de alguna manera despojan, secuestran a Lot, que Abraham va y pelea con 5 reyes. Entonces vemos que allí es donde conoce a Melquisedec, que es Shem, y ahí es donde aprende ahí Torah. Pero esa Torah que él aprende de las 7 leyes universales, la transmite a sus hijos. Y vemos que sus hijos, los que tiene con Ketura, son los que se van a ir a Medio Oriente, hacia la India y demás. Entonces por eso vemos que los hindúes y muchos de los pueblos que están ahí cercanos hasta llegar al Japón, China, tienen ciertos rasgos en cierta manera de filosóficos, ¿no? En el sentido de respetar la vida, de la armonía, de la paz y demás, porque precisamente se dice que Abraham le enseñó, le transmitió las leyes universales a sus hijos. Isaac es el que recibe la Torah. Por eso de ahí viene después Jacob y las 12 tribus. Pero el resto de los hijos de Abraham conocían las 7 leyes universales. Y es por eso que vemos que las naciones orientales pues tienden a estar elevadas espiritualmente. Entonces esa es, digamos, que la parte de la conexión, ¿no? O sea, que la Torah sea un medio para que crezcas, para que mejores, Besat Hashem. Que Hashem nos ayude
a lograr eso. Si quieren comentar algo, adelante. Querido David. Baruch Hashem. Bueno, gracias Hashem. Te hacemos una tefila si no hay preguntas. ¿Quiere comentar algo, querido? ¿No? Ok. Baruch Hashem. Querido, ¿no? ¿Todo bien? Querido Fer. Baruch Hashem. Te hacemos una tefila, una plegaria. Rey Universo, Padre misericordioso, te agradecemos por el amor que tienes para con cada uno de nosotros, porque a través de la vida de Abraham nos muestras cuál es realmente el camino para acercarnos a ti. Ser bondadosos, el dejar de pensar en nosotros y preocuparnos por los demás, Padre. Te pedimos que nos ayudes a ser altruistas, Padre eterno, primeramente en nuestros hogares, que cuidemos de nuestra familia, que demos el tiempo necesario a cada uno de los miembros de nuestra familia, que podamos también enfocarnos en nosotros, en amarnos, para amar de verdad a los demás, eterno Dios. Ayúdanos a no apartarnos de tu Torah ni de la siniestra, que podamos meditar, estudiarla día y noche, eterno Dios, y que tengamos la perspectiva correcta en todo momento. Ilumínanos, Padre. Permite que los comentarios de los sabios penetren nuestro corazón, eterno Dios, y lo ablanden. Como dijo el profeta, que en estos días, hablando de los días finales, tú volverás los corazones de piedra a un corazón de carne. Un led basar, así te pedimos, Padre, que tengamos un corazón de carne, que tengamos un corazón sensible en el cual podamos retornar completamente a ti y reconocerte, eterno Dios, que además de ti no existe nadie más, que tú eres todo, eterno Padre, que controlas, diriges todo, y hay un propósito en cada acción que tú haces, Padre. Por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros y permite, eterno Dios, que podamos avanzar. No permitas, Padre, que nos quedemos atrapados en el pasado. Ayúdanos a olvidar el pasado, a perdonarlo, a finalmente poder estar en ese lugar donde tú quieres que estemos, donde podamos perfeccionarnos, donde podamos ser la mejor versión de nosotros mismos, Padre. Por favor, ayúdanos a entregarte todo, a no tener dependencia de nada ni de nadie más que de ti. Que podamos, eterno Dios, liberarnos de la lujuria, que podamos liberarnos, eterno Dios, de la inmoralidad sexual, que solamente, eterno Padre, nos enfoquemos en servirte a ti, en apegarnos a ti. Quita de nosotros también el asesinato. Guarda nuestros labios de hablar mal de los demás, guarda nuestros labios, Padre, de profesar maldiciones, de decir cosas que van en contra de lo que tú quieres que nosotros digamos y hagamos, Padre. Te pedimos también, Rey Universo, que tengas piedad y misericordia, Padre, también de nosotros, y no permitas que robemos. Perdónanos si hemos hecho cualquiera de estas acciones que van en contra de las leyes que tú nos demandas. Perdónanos, eterno Dios, si de alguna forma sentimos que éramos merecedores de todo. Hoy nos volvemos hacia ti y te decimos, perdón, Padre. Reconocemos que tú eres la fuente de todo, que todo viene de ti, eterno Dios. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia. Que también tengamos esa capacidad de escuchar a nuestras esposas, de escuchar, eterno Dios, ese reproche que nos das a través de ellas, y de esa manera apegarnos más y más, eterno Dios, a tu voluntad. Gracias te damos por todo el bien que nos entregas cada día. Gracias te damos por todo lo que ya nos has permitido lograr. Ahora ayúdanos, Padre, a que podamos solamente avanzar hacia adelante, a no mirar atrás, a ver solamente las grandes bendiciones que nos has dado, a estar contento con nuestra porción, y que podamos en todo momento estudiar tu Torah para ponerla en práctica, y de esa manera también podamos compartirla y ser el medio que nos has llamado a ser, Padre. Gracias por tu amor, por tu benevolencia. No te olvides de Jerusalén, que pronto se reconstruye tu sagrado templo. Que recto Mashiach se manifieste pronto en nuestros días. Guarda a tu pueblo Israel de todo mal. No permitas que el mal prospere. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y benevolencia, Padre. Bendito seas por siempre, para siempre. Amén y amén. Gracias, Hashem. Nos pedimos con alegría, Baruch Hashem. Cantamos el Salmo 23. La 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 la
la la lai 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 lai, la la lai 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 lai, la la lai lai la lai lai la lai, la la lai, la la lai 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 lai, la la lai 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 lai, lai la lai la lai, la la lai, Mizmor le David, Adonai roi lo exar. Vino de Shejar Vitzeini, al meimenu kojen aleini. Nafshi yeshover, yankeini. Bemagelei sedech, leman shemo. Gan ki ele, begeis alma ve, lo iracha, ki ata imadi, shivtecha umishantecha, ema yenachamoni, ta'aroch lefanai shulchan, neged zocherai, dishanta vashemen roshi, kosi revaya. Dishanta vashemen roshi, kosi revaya. Achtot vacheser, jirdefuni, jirdefuni, kol yemei hayai, beshabti, beved Adonai, beshabti beved Adonai, leorei yamim, la la lai 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 lai, la la lai 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 lai, la lai lai la lai lai la lai, la la lai, la la lai 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 lai, la la lai 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 lai, lai la rai la lai, la la lai, la la lai 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 lai, la la lai 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 lai, la la lai lai la lai lai la lai, la la lai, la la lai 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 lai, la la lai 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 lai, lai la rai la lai, la la lai. Baruch Hashem. Gracias Hashem, todo lo bueno y dulce, bendiciones para todos. Feliz Shabbat y muchas bendiciones buenas. Siempre Besat Hashem.